Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje de David Padilla, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter y hoy estaremos conversando con Javier Cabanillas a propósito de algunas teorías conspiranoicas a propósito de la música. Saludos Javier, bienvenido. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, pues la primera gran teoría de la conspiración en torno a la música que se nos viene a la mente es el supuesto vínculo entre la música rock y las sectas satánicas. ¿Qué tan cierto es ese vínculo, Javier? Para empezar, las llamadas sectas satánicas no existen y ahora entraremos en el tema, pero no hay constancia en la historia de la humanidad de que existan lo que se entiende por una secta satánica. Que se reúnan 4 amigos a degollar a un gato y hacer 2 pintadas, pues eso no lo dudo. Pero eso que se entiende como las sectas satánicas que se pusieron tan de moda en los años 80, a partir de libros como Remember Michelle, que una chica contaba sus recuerdos de que había sido secuestrada por una secta satánica. Hubo un informe del FBI del año 1992, si no me equivoco, analizó cerca de 12.000 casos y no encontró una sola evidencia de que aquello fuera cierto. Tema de la relación con la música y el satanismo empieza en los años 60, antes de que saliera el mito de la inexistente relación entre ambas, cuando Lonnie Fishby, que era un tipo de estos de San Francisco de los años 60, muy religioso, no era católico, era cristiano a su manera, ¿no? De los 100.000 grupos que pululaban por la época de hippies y tal, él empieza a crear, a través de bandas como Agape y All Saints Freak Band, un tipo de música religiosa que atrajera más a la gente de la época. Su influencia era más el rock psicodélico que la clásica cancioncita o el gospel religioso que en aquella época no atraía a nadie. Esto acabó medio mal porque luego de ahí derivaron algunas sectas pseudo-católicas o pseudo-cristianas, pero eran más de lo primero que de lo segundo realmente. Y entonces ya cuando, digamos, la música moderna, el rock and roll de la época, el heavy aún todavía no existía, ¿no? Pues se empiezan ya a juntar y eso va evolucionando. Los años 80, sobre todo los predicadores integristas americanos empiezan a hablar de esta presunta relación entre el heavy metal y el satanismo. Sí que es verdad que muchos grupos de heavy han utilizado desde siempre una estética próxima al satanismo, pero digamos no pasa de la estética. Incluso bandas así más volcadas en el tema, como eran Dave Fiddle, que era un zumbado de narices que decía que estaba poseído y tal, eso realmente no tiene nada que ver con las iglesias satánicas que realmente ha habido y sigue habiéndolas y tal, ¿no? Pero ahora, para hacernos una idea, hay heavy metal cristiano con bandas tan excelentes como Striper, que incluso versionean a Metallica, y Metallica reconoce que su disco de versiones es estupendo, tiene un temazo para mí, una de las canciones de To Hell with the Devil, y hay incluso premios para grupos heavy cristianos. Entonces, esto de que hay una relación entre heavy y tal, depende al integrista sobre el que caiga. Yo creo que realmente no hay nada de nada. Claro. Bueno, tú sabes que yo soy autor de un libro que se llama Breve Historia de Satanás por la editorial Nautilus, y este tema pues lo te recomiendo, que aprovecho para recomendar. Vale, gracias. Y en los últimos capítulos toco este tema. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo no soy un gran aficionado de la música heavy metal. Lo mío es más música en español. Pero sí veo que quienes defienden este género asumen una postura contracultural contra el sistema. Y claro, Satanás es un personaje que atrae mucho en este sentido, porque ya desde que los románticos en el siglo XIX, con Lord Byron, pero incluso desde el propio siglo XVII, con esta gran obra El Paraíso Perdido que escribió Milton, Satanás emerge como una suerte de héroe contracultural que se enfrenta ante la tiranía del sistema. No es la representación absoluta del mal.
Y No, exactamente. Entonces yo presumo que los músicos estos de heavy metal asumen a ese Satanás contracultural y no al Satanás que es la representación absoluta del mal. Hombre, hay, por ejemplo, David, que hablamos, eso sí que era un diablo, un demonio, tal como lo conciben los cristianos, como el señor del mal. El satanismo, no, evidentemente, no, en general, pues el de la Bey, sobre todo el templo satánico ahora más reciente, que es una organización muy, muy interesante, que recomiendo entrar en su página web y leer a los que les gusten estos temas. Bueno, decía David, digamos, el diablo por excelencia de los cristianos, católicos, de los que sean. Luego está la parte que es simplemente un satán estético, que es pues ir de negro, hacer los cuernos, una cruz invertida y que realmente no hay mensaje. Y puede que haya alguna banda que yo no conozco, pero no dudo que la haya, que sí que se ha molestado en leer algo sobre satanismo y han intentado hacer algún mensaje, pero yo no sé ni si existen, digamos, grupos de rock que realmente se beban del satanismo que tú dices, el de Milton, que es un diablo, digamos, en positivo, es un rebelde contra el sistema. En algunas canciones, evidentemente, aparte que yo no creo que tampoco haya habido tanto desarrollo, digamos, filosófico en las canciones, algunas puntual sí, pero para nada. Claro. Mira, una de las canciones que más ha sido vapuleada por estos fundamentalistas religiosos que tienen supuestos códigos satánicos es La Escalera al Cielo de Led Zeppelin. ¿Conoces algo de esa historia? ¿Y por qué, sí, vamos, pero por qué la agarraron, por qué pillaron en particular esa canción y no a otras? No, sí, han cogido muchas más y de hecho Escaleras al Cielo, que es uno de los grandes temas de la historia del rock, no es la que peor se ha llevado. Está pues la parte de los mensajes ocultos, luego está la otra parte de que si invierte, pues al revés el disco antes, si soy al revés, soy a mensaje, pero mucho peor les fue a los Judas Priest, que tuvieron incluso un juicio en los años finales de los 80, porque un chaval se suicidó cuando ellos sacaron el disco Steiner Class, que lo recomiendo vivamente porque yo soy muy de los Judas, y había dos temas, Exciter y Better by You Better Than Me, y decía que tenía mensajes de suicídate, hazlo, no sé qué y tal. En el juicio Halford dijo una cosa bien clara: si hubiéramos metido mensajes subliminales y ocultos en las canciones, hubiéramos dicho compra más discos de los Judas, pero no suicídate, a ver si nos quedamos sin seguidores. Mira, vamos a escuchar un tema musical y precisamente vamos a escuchar de Led Zeppelin La Escalera al Cielo y ya regresamos conversando sobre teorías conspiranoicas en torno a la música con Javier Cabanillas. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter y vengo conversando con Javier Cabanillas a propósito de teorías conspiranoicas en torno a la música. Javier, mencionaste en el segmento anterior un tema que también está muy en el folclore de toda esta gente que habla sobre la vinculación supuesta entre supuestos grupos satánicos y la música metal, que es la técnica esta del backmasking, que es echar los discos para atrás con supuestos mensajes. ¿A quién se le ocurrió eso por primera vez y qué tan cierto puede ser ese alegato? Eso viene todo de los integristas americanos, no sé qué sería un presbiteriano, un calvinista, ahí también hay muchas religiones que son realmente como la de Westboro, un señor que tiene su parroquia y él es la iglesia y tal, y luego se van asociando más o menos. Vamos, el primero no me acuerdo quién fue, pero vamos, no tiene ningún sentido y sobre todo yo creo que a nadie se le había ocurrido lo de poner los discos al revés, que aparte no hay ningún tocadiscos, no ha habido nunca un todo eso. Ahora con internet, con las tecnologías sí que le puede, yo cuando usaba Swan Force se podía hacer, pero lo tenías que hacer a mano. Entonces, a medida que en función de la velocidad, aunque tú movieras el disco, salvo que alguien le cambiara, supongo, el motor y le diera unas vueltas y entrara y tal y cual, pero vamos, desde luego, si Satanás es el señor del mal y todo eso, estoy seguro que se le hubiera ocurrido una forma más fácil de enviar sus mensajes. Ahora, también se está discutiendo recientemente que no solamente ya en la música rock, sino en otros géneros, más del pop,
se están planteando en videos musicales algunas imágenes que podrían inducir a los espectadores a hacer ciertas cosas bajo técnicas de mensajes subliminales, algo así como un candidato de Manchuria, es decir, que nos manipulan sin que nosotros nos demos cuenta para hacer cosas. Sobre todo, por ejemplo, recientemente ha habido varios videos en los que aparecen símbolos del antiguo Egipto, y entonces muchos conspiranoicos han venido a decir que pues eso puede inducir a la juventud a cometer asesinatos políticos, como en la película del candidato de Manchuria, o cosas por el estilo. ¿Qué es eso de los mensajes subliminales? Porque mucha gente habla de esto sin realmente conocer el tema. Bueno, yo primero les pediría que se leyeran el libro de John Mark, La búsqueda del candidato de Manchuria, para que vean todo lo que es de mentira en eso. Luego que investigaran de dónde salen las alegaciones, que es principalmente, creo que era Cathy Jones, una tronada, pero vamos, de marca mayor, que decía que le habían secuestrado ahí los Illuminati satánicos al servicio de la, no sé, si la Reserva Federal o lo veías tipo que la había secuestrado, y a día de hoy no ha sacado una puerta más. Pero yo creo que fue Randy Knowledge, no me acuerdo, el primero que ya empieza, o el más conocido por lo menos, el que empieza a hacer estas asociaciones con los Illuminatis, que se disolvieron después de apenas 10 años de existencia en el siglo XIX. Es lo de siempre. Si son los símbolos ocultos y tal que nadie conoce, los desarrollados del día están todos en internet, la gente lo sabría, ¿no? Y luego, ¿dónde están después de tantos vídeos satánicos? Pero hablamos de vídeos satánicos en la música, y luego si pones Pantera Rosa más Illuminati, también dicen que los vídeos de Pantera Rosa tienen mensajes Illuminati, y yo lo más descabellado ahí, los pitufos, no sé si los conocéis en Venezuela, sí, que claro, son nuestros simpáticos amiguitos, pues dicen que son azules porque es un mensaje oculto del linaje azul de no sé qué raza reptiliana. Pues más de lo mismo, son chorradas que no tienen ningún sentido, y que habría que ver si hay tantos códigos y mandan tantos mensajes en que se ha traducido, porque si hubiera habido una epidemia mundial de asesinatos, pues a lo mejor tendrían algo a lo que aferrarse, pero desde luego no hay nada. Acuérdate también eso de los mensajes cuando la hermana esta de Michael Jackson, la Toya creo que fue, que se le salió un pecho en la Super Bowl, la que se montó porque iba a haber una epidemia y también de muertos por haber visto una teta en televisión y el mensaje tal, no pasó nada. Pues imagínate a alguien haciendo un triángulo por los dedos. Y aprovecho para recomendar a la gente una canción que es la que yo uso aquí en un programa como sintonía, que se llama La Rumba Illuminati, que se ríe de todo esto y que es una canción muy bailable, que les va a encantar a todos, y que se ríe. Vamos, esto no hay absolutamente nada. No me creo que Hannah Montana, que creo que es Miley Circus cuando se ponía la peluca, ¿no?, como decían en Zombieland, o no sé quién, Rihanna, que más Madonna y todo esto, que sean esclavas MK Ultra y todo eso. Yo no sé ver ni lo que es los MK Ultra, que por cierto todo lo que se conserva se puede bajar en internet, todas las documentaciones, toda la información que tenemos de las MK Ultra son periodistas de medios que ellos acusan de manipular, pero vamos, esa gente que sacó los primeros informes, publicó los libros, publicó toda la documentación, y los otros conspiranoicos de internet que lo único que quieren hacer es canales de YouTube porque se creen que van a tener 2 millones de seguidores al mes y les va a pagar a $750 el millón de seguidores YouTube, aunque lo ha bajado a 600 ahora creo, y se cree que se van a hacer millonarios contando estas sandeces. El problema es que hay tantos diciendo las tonterías que nadie va a sacar un dinero, o sea que ni eso da ya dinero. Pero hay una versión menos conspiranoica de esto que estás diciendo. Recientemente Monedero, el político de Podemos allá en España, sí, ha dicho que algunas tiras cómicas sí pueden estar al servicio del imperio norteamericano para dominar. Y aquí en Latinoamérica hubo un chileno y un francés, era Dorfman y Materla, escribieron un libro muy famoso que se llamaba Para leer al Pato Donald, que ellos decían que tiras cómicas como Disney no son meramente inocentes, sino que están hechas para dominar al tercer mundo, etcétera. Para dominar, no, lo que ocurre es que son tebeos, así se llaman tebeos, para niños americanos en un contexto americano, que si los llevas a otro país, evidentemente lo que están promocionando es el American Way of Life. El Pato Donald son aventuras, todas las hemos leído, y yo creo que ninguno nos hemos hecho neoliberal ni nada de eso.
Y entonces, claro, está el tío Gilito, que empieza como una crítica, ¿no?, a los grandes millonarios ahí americanos, pero también en un momento, pues, un Estados Unidos keynesiano, ¿no?, pues, que no soy inocente, pues a mí Milton Caniff, que para mí es uno de los grandes dibujantes de cómics americanos, tenía Terry los Piratas, que era muy liberal, y luego hizo Steve Canyon. Steve Canyon, yo creo que lo voy a haber firmado alegremente, un guionista de la CIA. La visión del americano que ha trabajado Johnny Hazard, un poquito menos, pero vamos, la visión son tiras cómicas que publican periódicos americanos, escritos por americanos para americanos, sacas de tu contexto. Entonces no creo que estén pensados para lavar el cerebro, que sí que transmiten es la cultura en la que han nacido. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical ahora también de heavy metal, ya que hemos hablado sobre estos temas de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, y ya regresamos. @GeAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en @GeAndrade80 es mi Twitter. Converso con Javier Cabanilles a propósito de algunas conspiranoias que tienen que ver con temas musicales. Javier, una de esas conspiranoias más coloridas es la idea de que Elvis Presley aún está vivo. ¿Qué sabes de eso? Hombre, que es evidente que sí. Bueno, en realidad lo que ha ascendido es a otro plano. Está escrito que el enviado volverá a aullar con sus zapatos de gamuz azul, tierra sagrada de Memphis. Entonces, yo creo que todos los presbiterianos del mundo estamos esperando el segundo advenimiento del rey para que nos redima de todos nuestros pecados. Esto, pues, Elvis era un tipo, a mí me encanta la música de Elvis. Tengo aquí delante mío un muñeco de Elvis. Mi chica tiene otro en su casa que tenía yo y se lo di para que se acuerde de mí y tal. La devoción que había por el rey era esa, que se llegaron a esos extremos, pero vamos, no hay absolutamente ninguna prueba. Luego sí, los periódicos así más sensacionalistas de la época, que yo creo que no se los tomaban, como el Inquirer y todo eso, que no se los tomaban en serio de los americanos, van a explicar pues teorías de que si se había ido en un B-52 a la luna, que si había dado su personalidad a otro porque él se había retirado y está en Hawái. Hay una película que creo que se llama Bubba Hotep, que es divertidísima, el director de Fantasma, que juega con esto, ¿no? Es Elvis, que está harto de la fama, entonces coge un impersonator suyo, le cede el trono, se convierte en Elvis y él se va a vivir y él acaba en un asilo de ancianos, y el de la cama de al lado es un negro que es John Fitzgerald Kennedy, que le han sacado el cerebro antes de matarlo los extraterrestres y se lo han metido a un negro para que el presidente Johnson no sepa quién es cuando intente matarlo, ¿no? Y entonces es una historia demencial, muy divertida, pero vamos, por desgracia el rey murió, y probablemente por su afición a las drogas. Pero ha habido avistamientos, ha habido gente que ha asegurado que lo ha visto, y uno de los más coloridos es que Elvis trabaja o lo han visto trabajar en un Burger King en un pueblo perdido de Estados Unidos, en el estado de Illinois. Estos avistamientos se han hecho famosos, pero también es que, Javier, las circunstancias de su muerte no fueron del todo claras, y parece que en los registros se puso el nombre no de él, sino un nombre parecido, pero escrito de forma distinta. Entonces, sí, él sabía cambiar el apellido. La gracia está mal escrito en la tumba, pero vamos, eso no es la prueba. La prueba de que Elvis sigue vivo es que alguien coja y diga y te enseñe a Elvis. También Hitler, por lo visto, sigue vivo en Argentina, y no lo sé, pero vamos, luego que si la figura, que la única foto que hay de él en el ataúd es una figura de cera, que si él tenía unos seguros y no se cobraron, que nos enseñen al rey, y entonces yo admitiré, encantado además, que sigue entre nosotros, y le pediría que sacara un disco más. Javier, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Cuando quieras volver acá, ahora, acá te esperamos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GeAndrade80, y nos vamos con un tema precisamente de Elvis Presley que se llama Suspicious Minds.